Voy a tratar de resumir en 20 minutos un estudio de corazón, el cual es difícil de adquirir, difícil de procesar y muchas veces difícil de interpretar. Entonces, vamos a ver algunas generalidades del TAC de corazón, algunas indicaciones las más importantes, algunos aspectos técnicos del examen y su utilidad, las utilidades más importantes. Entonces, la evaluación del corazón y de las arterias coronarias con tomografía computada se hace posible al sincronizar la obtención de estas imágenes con el electrocardiograma del paciente. Esto lo diferencia de cualquier otra tomografía de cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, recordemos que las imágenes del corazón pues, son un desafío porque es un órgano en constante movimiento, necesita una alta resolución temporal y espacial, porque tiene un fino detalle anatómico para ver esas estructuras anatómicas tan pequeñas y tortuosas como son las arterias coronarias. Recordemos que un buen examen, un angiotac de corazón va a permitir evaluar las arterias coronarias, las cámaras cardíacas, las válvulas, el pericardio, el miocardio y las estructuras vasculares adyacentes al corazón. En cuanto a las indicaciones más importantes, tenemos que se pueden agrupar en dos grandes, en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria y en paciente para otros usos, es decir, sin sospecha de enfermedad coronaria. Entonces, entre las indicaciones más importantes, detectar la enfermedad coronaria en paciente sintomático, sin patología coronaria conocida, con síntomas agudos o no, pero con una probabilidad baja e intermedia de tener enfermedad coronaria. Detección de enfermedad coronaria en paciente con insuficiencia cardíaca de reciente aparición, sin patología coronaria previa, con una posibilidad también baja o intermedia de tener enfermedad coronaria. Otras indicaciones relativas, como la detección de enfermedad coronaria en paciente que será sometido a cirugía cardíaca no coronaria, detección de enfermedad coronaria en paciente con otras pruebas cardíacas que no son concluyentes, evaluación de la permeabilidad de puentes, stent, bypass coronarios, evaluación anatómica y funcional cardíaca en adultos con cardiopatías congénitas o con anomalías de las arterias coronarias. Nos permite evaluar la anatomía y función cardíaca cuando otros métodos de imágenes no invasivos son inadecuados. También nos ayuda a evaluar válvulas nativas o protésicas, masas cardíacas, nos ayuda a evaluar la anatomía pericárdica. Podemos caracterizar la anatomía de venas pulmonares. Para un paciente a quien le van a hacer ablación por radiofrecuencia, podemos identificar o hacer un mapeo de venas coronarias y también podemos evaluar la anatomía del corazón previo a una cirugía cardíaca o torácica. Algunos de los aspectos técnicos más importantes, entonces recordemos que se necesita un equipo multidetector de al menos 64 canales, porque este nos va a brindar una resolución temporal de aproximadamente 165 milisegundos y una resolución espacial de aproximadamente 4 milímetros. Recordemos que si tenemos más detectores o un equipo de doble fuente, vamos a tener una resolución temporal y espacial aún mucho menor. Entonces, esta es una de las imágenes en donde observamos que estos cortes de 625 milímetros pues van a dar una calidad anatómica y de detalle muy diferente a una de 5, a uno de 3 milímetros o a uno de 1,25 milímetros. Pero pues la TAC cardíaca también tiene algunas desventajas como el uso de radiación. Recordemos que una persona recibe al año aproximadamente 3,6 milisieverts y cuando uno hace una adquisición retrospectiva puede recibir hasta 9 milisieverts y un TAC de adquisición prospectiva hasta 2 o 3 milisieverts. En cuanto a la frecuencia cardíaca, es ideal que el paciente tenga una frecuencia inferior a 65 latidos por minuto. Si no es así, debemos administrar beta bloqueadores en la gran mayoría de los pacientes o antagonistas de calcio, y estos medicamentos tampoco se le pueden suministrar a todos los pacientes. Si no hay una disminución de la frecuencia cardíaca o si el paciente tiene arritmia, pues las imágenes no van a ser de calidad. Y pues alguna desventaja relativa, pues el uso de medio contraste ayudado, que va a limitar el uso en pacientes con antecedente o riesgo para enfermedad renal. Recordamos que una vez tengamos la frecuencia cardíaca deseada, pues vamos en la mesa del equipo, en el tomógrafo, vamos a instalar los electrodos para registrar electrocardiográficamente al paciente. Se va a hacer una adquisición prospectiva, primero de baja dosis para cuantificar el calcio coronario y posteriormente pues vamos a inyectar el contraste para adquirir la fase de angiotac. Entonces, en la adquisición prospectiva, vamos a utilizar únicamente el 70% de la diástole, entonces vamos a hacer una primera adquisición, en un segundo latido, en un tercer y cuarto latido para obtener finalmente todas las arterias coronarias desplazando la mesa del tomógrafo. Y recordemos que esta modalidad únicamente nos va a permitir evaluar detalles anatómicos. Pero si hacemos una adquisición retrospectiva, es decir, vamos a adquirir todo el ciclo cardíaco, obviamente pues vamos a modular la dosis para que haya más radiación durante la sístole, vamos a obtener
podemos hacer estudio funcional del ventrículo izquierdo, la contractibilidad, vamos a poder evaluar algunas de las válvulas y vamos también obviamente a obtener detalle anatómico de las diferentes arterias coronarias. Pero pues obviamente la desventaja es que utilizamos muchísima más radiación. En cuanto al postprocesamiento, podemos tener imágenes 2D, como las reconstrucciones multiplanares, curvas o lineales, las reconstrucciones 3D, proyecciones de máxima intensidad o reconstrucciones volumétricas. En cuanto a las reconstrucciones multiplanares, recordemos que las adquisiciones de imágenes longitudinales son las que nos van a permitir medir los porcentajes de estenosis, se deben realizar en este tipo de imágenes. Y algunas representaciones tridimensionales, pues les gusta mucho a los clínicos porque van a poder hacer un buen planeamiento operatorio, van a aportar información acerca de anomalías vasculares, congénitas, anatomía de otras estructuras vasculares, etcétera. Entonces, aquí tenemos algunas de las reconstrucciones que nosotros realizamos, entonces adquisiciones volumétricas, proyecciones de máxima intensidad, reconstrucciones multiplanares curvas. Aquí tenemos, por ejemplo, una arteria coronaria circunfleja, aquí tenemos una arteria coronaria descendente anterior. Estas son las imágenes que les digo que son lineales, que nos permiten desplegar esta arteria y asimismo poder caracterizar adecuadamente las placas y medirlas. Esta es la forma correcta de hacerlo en este software. Algunas reconstrucciones tridimensionales como adquisiciones volumétricas del corazón o proyecciones de máxima intensidad, también las podemos reconstruir el origen de las arterias coronarias tridimensionalmente, sacar la función del ventrículo izquierdo. Y pues estas son imágenes de video donde nos permite analizar tridimensionalmente el origen de las diferentes arterias coronarias. Esta es la forma correcta de medir las estenosis, de caracterizar la placa. Entonces, cuando desplegamos esta arteria de forma lineal, cuando está adecuadamente opacificada, nos permite definitivamente analizar el porcentaje de estenosis de cada una de las arterias. Recordemos que es indispensable que los vasos estén bien opacificados para caracterizar la placa y sus características, y hay algunos factores que van a dificultar este MPR curvo o estas reconstrucciones multiplanares, que los segmentos estén muy calcificados. Por eso no se recomienda hacer angioTAC de coronarias cuando el score de calcio es superior a 400, porque va a sobreestimar y va a limitar la calidad de las imágenes. Y hay que tener en cuenta que cuando los orígenes vasculares son muy angulados, pueden producir errores al graduar las estenosis coronarias. Entonces debemos tener eso muy bien presente. Bueno, algunos de los artefactos que también se pueden presentar durante la adquisición o por parte del paciente son los artefactos. Entonces, algunos de los principales, por ejemplo, endurecimiento del haz, entonces son líneas oscuras cercanas a las estructuras muy densas, por ejemplo, contrastes, cables, marcapasos, stem, válvulas. Esas se pueden corregir utilizando algunos filtros, pero son muy frecuentes. Artefactos en remolino, por ejemplo, que es cuando en una curva de algunas arterias coronarias vemos una hipodensidad alrededor de esta estructura con orientación oblicuas porque utilizamos un pitch muy alto. Otro artefacto que es muy frecuente es cuando hay errores en la sincronización del electrocardiograma o en pacientes con arritmias, se presentan con alguna frecuencia. Estas son imágenes de unos artefactos lineales por movimiento, es cuando el paciente no puede sostener la apnea, unas apneas definitivamente muy cortas, pero que eventualmente el paciente no las puede sostener. Artefactos de SLAP, que es cuando hay una rugosidad en la atenuación del contraste, es cuando, por ejemplo, administramos el medio de contraste y se adquiere muy tempranamente. Entonces esto hace que ese contraste haga como ese efecto y va a producir ese tipo de imágenes. Y artefacto de blurring, otro de los artefactos es cuando la arteria coronaria derecha se ve movida o borrosa, y esto va a ocurrir también por una mala sincronización electrocardiográfica. Bueno, entonces ya entrando, ¿qué es lo que podemos evaluar en el angioTAC de corazón? Entonces vamos a evaluar las arterias coronarias, siempre lo hacemos con nombres o con segmentos. Vamos a pasar rápidamente pues algunas de las características más importantes. Entonces, por ejemplo, la arteria coronaria derecha nace el seno coronario derecho, tiene 3 segmentos, proximal, medio y distal, va a originar casi siempre la rama de la arteria del cono, origina hasta en un 65% de la arteria del nodo sinusal. Cuando origina la arteria descendente posterior, que es en su mayoría aproximadamente el 90%, pues se dice que hay dominancia derecha y va a irrigar la pared lateral del ventrículo derecho con ramas agudas marginales. Esta es una reconstrucción volumétrica de la arteria coronaria derecha y de sus ramas, y esta otra adquisición volumétrica curva con origen de la arteria descendente posterior. Otra de nuestras reconstrucciones multiplanares curvas y lineales de esta misma arteria.
La arteria coronaria izquierda pues mide aproximadamente 1 a 2 centímetros, aproximadamente el 0.5% de la población pues no tiene este tronco y se va a dividir de una vez en arteria ascendente anterior y arteria circunfleja y aproximadamente en un 30% de los pacientes va a originar un ramus intermedio. Esta arteria va a originar la arteria descendente anterior, que esta va a transitar por el surco interventricular hacia el ápex cardíaco, tiene 3 segmentos, proximal, medio y distal, origina ramas septales mediales y origina ramas diagonales laterales que van a irrigar la pared lateral del ventrículo. Entonces aquí tenemos algunas de las reconstrucciones que nosotros hacemos, las arterias coronarias descendente anterior, el despliegue de esa arteria coronaria bien opacificada que nos permite medir si hay algún grado de estenosis, las reconstrucciones multiplanales de su origen, y la arteria circunfleja que va a transcurrir hacia posterior por el surco auriculoventricular, tiene 2 segmentos, proximal y distal, va a originar las ramas obtusas marginales que van a irrigar la pared, también parte de la pared lateral del ventrículo izquierdo, sobre todo el posterior. Hasta un 35% pues, va a originar la rama del nodo sinusal y hasta en un 13% puede originar la arteria descendente posterior, siendo dominancia el lado izquierdo. Entonces, algunas imágenes de reconstrucciones de estas arterias. Algunas variantes anatómicas, se dice variante cuando es más del 1% de la población y anomalía cuando es menor del 1% de la población. Estas las vemos con relativa frecuencia. Por ejemplo, tenemos una de las más frecuentes, el ramus intermedio, que nace entre la coronaria descendente anterior y la circunfleja. Tenemos la duplicación de la descendente posterior, también se da con alguna frecuencia. Tenemos el origen separado de las arterias descendente anterior y la arteria circunfleja, y otra de las variantes es tunelización de la arteria coronaria descendente anterior. Hay múltiples, pero les traje tal vez como las más frecuentes. Las anomalías, podemos tener anomalías de origen, de curso, de terminación. Entonces recordemos que el origen puede ser alto, bajo, puede tener múltiples ostiums, podemos tener una arteria coronaria única, origen alómano de una arteria coronaria, una arteria pulmonar, por ejemplo, o que se origine de algún ventrículo, origen de alguna arteria coronaria o sus ramas del seno opuesto, o también podemos tener atresia o estenosis del ostium. Esas son de gran importancia porque algunas pueden tener alguna representación cardiovascular en el paciente. Entonces, este es un esquema para recordar el origen normal de los ostium. Cuando es normal, aquí cuando está duplicado el seno coronario derecho, aquí el izquierdo, este es cuando es origen alto o bajo, cuando es más de 5 milímetros respecto al origen normal, y cuando es excéntrico, realmente estas son unas, digamos, estos orígenes se presentan con alguna frecuencia, nosotros casi siempre los visualizamos. Algunos que pueden tener relevancia clínica, por ejemplo, el origen anómalo de la arteria pulmonar de arteria coronaria en la arteria pulmonar, porque puede ser hemodinámicamente significativa, puede producir infarto o muerte súbita, por ejemplo, cuando es el origen de la arteria coronaria izquierda, hasta el 90% de los pacientes puede tener un 90% si no hay tratamiento por robo coronario. Y cuando se origina la arteria coronaria derecha, pues realmente no va a tener tanta repercusión hemodinámica, no va a ser tan significativa. Tenemos algunas anomalías en cuanto al origen, entonces las hemos separado en algunos orígenes malignos o benignos, maligno un curso interarterial, o cursos benignos como retroaórtico, prepulmonar o transeptal. Entonces aquí algunas de las imágenes más frecuentes, entonces curso retroaórtico, el cual es benigno, es decir, que la arteria coronaria izquierda nace del seno coronario derecho y se viene posterior a la aorta, y para después salir a hacer su recorrido habitual. Curso prepulmonar, entonces observamos que esta arteria nace del seno coronario derecho y se viene anterior a la vena pulmonar, y ese es el curso interarterial, que es un curso maligno porque puede producir muerte súbita. Entonces aquí observamos que nace del seno coronario derecho y pasa a través de la pulmonar y de la aorta para venir a irrigar el ventrículo izquierdo. Estos son otros ejemplos en donde tiene un curso septal, nace también del seno coronario derecho y navega a través del septo interventricular, y este es otro ejemplo donde además tiene un puente intramiocárdico. Algunas otras de las anomalías o variantes son los puentes intramiocárdicos, dependiendo de su profundidad y longitud, también pueden ser relevantes clínicamente. Aquí tenemos un segmento de la arteria coronaria descendente anterior, un segmento intramiocárdico tal vez del segmento proximal de esta arteria. Bueno, pero entonces, ¿cómo interpretamos las imágenes? Entonces, primero hacemos el score de calcio. Acordémonos que el score de calcio no va a usar medio de contraste, la radiación es baja, es un método sensible para detectar pequeñas cantidades de calcio en las arterias coronarias y es considerada una herramienta para evaluar riesgo cardiovascular. Entonces, aquí un ejemplo de un paciente que no tiene calcio, aquí un paciente que tiene mucho calcio con un score de 1200. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, en un software lo que hacemos nosotros manualmente es
vamos a seleccionar cada arteria coronaria, vamos a fijarnos de que no vamos a agarrar algunas otras calcificaciones, como el de las válvulas cardíacas o algunas calcificaciones parenquimatosas o algunas otras estructuras de alta densidad, como las estructuras óseas. Esto nos va a dar un puntaje. Finalmente, ese puntaje lo vamos a colocar en una calculadora de riesgo. Este riesgo lo vamos a colocar según la edad, el género, la raza y finalmente nos va a dar una percentil de riesgo de acuerdo con ese grupo poblacional de cada paciente. Y lo vamos a interpretar como riesgo bajo, muy bajo, perdón, bajo, moderado, moderado alto y alto, dependiendo del número de unidades que dé el score de calcio. Y en cuanto al análisis coronario, recordemos que dependemos que tenga una buena calidad, que las imágenes estén muy bien determinadas, que tengan un fino detalle anatómico. Ahí podemos calcular la anatomía, la patología, la segmentación coronaria, la determinación de estenosis, de injertos, puentes, stent, etc. Entonces nosotros lo hacemos bajo el sistema CAT-RATS. Acordémonos que hay muchos RATS. Los utilizamos como un método de estandarización para mejorar la comunicación no solamente entre los radiólogos, sino entre los radiólogos y clínicos. Esta fue como la primera publicación. Bueno, hay varios estudios, ensayos clínicos aleatorizados, donde dan recomendaciones robustas acerca de un paciente cuando tiene dolor torácico con un angioTAC negativo puede ser dado de alta de forma segura. Esta es una de las primeras publicaciones de ese CAT-RATS, en donde aquí se discrimina la categoría, el detalle o la caracterización de por qué es esa categoría, el manejo y el esquema. Entonces, recordemos, son 5 categorías, 0, 1, 2, 3, 4, que está dividida en 4A, 4B y categoría 5. Pero las vamos a ver un poquito con más detalle. Entonces, categoría 0 es un estudio normal que no tiene estenosis y el cual no requiere un estudio adicional. CAT-RATS 1 en una estenosis mínima entre 1 y 24%, entonces realmente pues no va a requerir un estudio o un test adicional. CAT-RATS 2 entre el 25 y 50%, una estenosis aproximada de ese porcentaje y generalmente pues no requiere un estudio adicional. CAT-RATS 3 entre el 50 y 70% se considera una estenosis moderada. Ahí en este tipo de pacientes pues se va a considerar una prueba funcional. CAT-RATS 4, acordémonos que dijimos que CAT-RATS A se va a dividir en A, que es estenosis de 1 o 2 vasos entre un 70 y un 99%. Estos pacientes generalmente requieren coronariografía invasiva o hacer un estudio de funcional. Y CAT-RATS B es cuando la arteria coronaria izquierda está ocluida en más del 50% o hay enfermedad coronaria de 3 vasos superior a un 70%. En estos pacientes se recomienda hacer la angiografía invasiva. CAT-RATS 5, entonces cuando hay un 100% en total de la oclusión de ese vaso, ese paciente va a requerir un estudio de viabilidad de ese miocardio o una angiografía invasiva. Y CAT-RATS N es un sufijo que utilizamos cuando definitivamente el estudio no es diagnóstico y requiere una evaluación adicional. Entonces, algunos de los ejemplos, observamos aquí que hay una estenosis severa entre un 70 y un 90% de la arteria coronaria descendente anterior y la clasificaríamos como 4A porque los otros vasos estaban normales. Este paciente requeriría una coronariografía invasiva o realizar una evaluación de funcionalidad del miocardio. Este es un grado de estenosis leve entre 25 y 49%. Entonces sería una categoría CAT-RATS 2. Recordemos que hay unos modificadores que son importantes. N cuando es no diagnóstico, es un sufijo cuando se trata de un segmento. Por ejemplo, el sufijo S cuando el paciente presenta stents, sufijo G cuando el paciente presenta un puente coronario y sufijo B cuando el paciente tiene criterios de vulnerabilidad, y este es muy importante porque puede cambiar la conducta en nuestros pacientes. Entonces, ¿cuáles son los modificadores de vulnerabilidad? Que tenga baja atenuación, una calcificación puntiforme, que tenga realce en anillo, que tenga remodelación positiva. Entonces, esto es de gran importancia, sobre todo en el paciente con dolor torácico, porque requiere hospitalización o un seguimiento inferior a una semana o que nos comuniquemos con el médico tratante. Entonces, estos son esquemas de esos criterios de vulnerabilidad. Entonces, aquí cuando vemos la remodelación de esa placa, cuando vemos las calcificaciones puntiformes excéntricas y aquí el signo de la servilleta que es como una hipodensidad dentro de esa otra hipodensidad, es un signo de alarma que nos va a modificar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en donde pues la estenosis realmente es moderada, es del 55%, pero como tiene esos criterios de vulnerabilidad de la placa, le da un sufijo B y esto hace que llamemos al paciente,
el paciente requiere hospitalización, un seguimiento inferior a una semana o que llamemos a su médico tratante. Y aquí, por ejemplo, en este otro caso donde observamos que el paciente tiene una arteria nativa completamente ocluida, ahí no vamos a evaluar la arteria nativa, aquí lo que vamos a evaluar es el puente. Entonces, como no vemos, como no hay estenosis, no hay alteraciones en la pared, no hay calcificaciones, pues es una categoría 1 con un puente coronario sufijo G. Bueno, pero entonces, ¿a dónde estamos migrando con las imágenes? Recordemos que el angioTAC coronario eventualmente tiene una baja especificidad para determinar la significancia funcional de una lesión identificada, puede además sobreestimar las estenosis. Por eso es que se está haciendo la medición de reserva de flujo fraccional no invasiva, es decir, mediante TAC, que es básicamente es una relación entre la presión aórtica y coronaria distal derivada de un angioTAC, y esa presión se deriva de un modelo de flujo computacional a través de un software sin la necesidad de agentes vasodilatadores con el paciente completamente en reposo. Entonces, esto es básicamente, hay muchos trabajos que se han realizado. Se adquiere el TAC normal, se hace la segmentación, se hace la diferencia de presiones entre la aorta y las diferentes arterias coronarias. Lo que hace finalmente ese software es medir la reserva de flujo fraccional no invasiva de las coronarias. Y esto pues ha demostrado que tiene un rendimiento diagnóstico superior en comparación pues con la perfusión por tomografía. Si se fusionan las dos, pues va a mejorar el rendimiento diagnóstico, obviamente pues cuando se van a combinar. Y pues obviamente no, hay una combinación, una mejor combinación, unos mejores resultados cuando se compara un angioTAC con la medición de la reserva funcional en comparación con un angioTAC con la medición de perfusión a través de tomografía.